Antes de que Gondor se alzara como el reino más poderoso de la Tercera Edad, y siglos antes de que la estirpe de Elendil y sus hijos gobernasen, la raza de los hombres, conocida por los elfos como los hijos menores de Ilúvatar, despertaron en la primera edad del mundo y llegaron a Beleriand, y durante esta primera era en la Tierra Media participaron en numerosas batallas contra Morgoth, el gran enemigo de los pueblos libres durante los días antiguos. En recompensa a su valor demostrado, los Valar, un conjunto de 14 seres espirituales que regían el universo de Tolkien, alzarían en el mar una enorme isla como regalo a estos hombres que combatieron contra Melkor, por lo que gran parte de ellos abandonaron la Tierra Media y se trasladaron en barcos provistos y dirigidos por los elfos. La creación de la isla de Númenor se daría tras el final de la Guerra de la Cólera, el conflicto bélico a mayor escala de toda la historia de la Tierra Media, cuya geografía fue cambiando durante el paso de los años por esta contienda, marcando el final de la Primera Edad del Sol. Esta guerra fue ganada en parte gracias a la intervención de Eärendil el Marino, el padre de los gemelos Elrond y Elros, que llegaría a Valinor en nombre de los elfos y los hombres a pedir perdón por los actos cometidos por los Noldor, solicitando ayuda a los Valar contra Morgoth. Y ellos lo escucharon y decidieron acabar, por fin, de una vez por todas, con el Señor Oscuro de forma definitiva. Pero Eärendil tuvo que pagar el precio por llegar hasta Valinor, y nunca más pudo regresar a la Tierra Media, y los Valar decretaron que los medio elfos debían optar por una de estas dos razas. Mientras tanto, en Númenor, un gran reino de los hombres se estableció en el año 32 de la Segunda Edad, y Elros, hermano de Elrond e hijo de Eärendil, como descendiente de las casas reales de los Eldar y de los Edain, se convirtió en el primer rey de Númenor, y bajo su gobierno y el de sus descendientes, los númeroneanos se convirtieron en un pueblo poderoso, manteniendo amistad con los elfos durante siglos, y gracias a esta amistad los elfos trajeron muchos regalos para apuntalar esta civilización que estaba surgiendo, y entre los más destacados se encontraban las 7 Palantiri, bolas de cristal videntes que jugaron un papel clave en la historia de El Señor de los Anillos, pues Sauron obtendría la piedra maestra, Saruman la de Orthanc y Denethor la de Minas Tirith. Elros fue coronado por la gracia de los Valar como el primer rey de Númenor, pero él optó, al contrario que su hermano Elrond, por tener una vida mortal, aunque fue bendecido con una vida mucho más longeva que cualquier otro mortal conocido, viviendo durante medio siglo y siendo considerado el padre de los Dúnedain. Desde los tiempos más tempranos de su historia, los númeroneanos desarrollaron grandes habilidades como marineros y constructores de barcos, y se decía que su armada era la más letal y numerosa de la Tierra Media. Dentro de cada uno de ellos habitaba un espíritu aventurero y un deseo de dominar el océano. Sin embargo, los Valar les habían impuesto un solo mandato: la prohibición de navegar hacia tierras imperecederas de Valinor, ya que era una tierra sagrada y prohibida para los mortales. De esta forma, el pueblo de Númenor exploraría los confines del mundo conocido, extendiendo algunas colonias en el norte, este y sur, pero sin poder visitar Valinor. En los siguientes 100 años, el pueblo de Númenor exploró tantas costas que incluso criaturas como los Ents habían oído hablar sobre la llegada de los grandes barcos, y los hombres del mar conocieron a otros pueblos de la Tierra Media que eran inferiores a ellos. Tanta fue su fama que hasta los elfos trabaron buenas relaciones con ellos, llegando a forjar una alianza con el reino de Lindon, al noroeste de la Tierra Media, territorio gobernado por Gil-galad, el rey supremo de los Noldor, cuya base marítima eran los puertos grises. En esta época ascendería al trono Aldarion, el rey marinero, gran amigo de Gil-galad, y aprendería de los elfos el arte de construir mejores barcos, ascendiendo notoriamente el pueblo de Númenor en avances marítimos, lo que permitió establecer el primer asentamiento númeroneano en la Tierra Media, llamado Lond-daer, que jugaría un papel más importante, puesto que en los años 1693 y 1701 de la Segunda Edad, el pueblo de Númenor socorrería a Gil-galad en la Guerra de Eregion, provocada tras la forja de los Anillos de Poder, y se dice que tal fue la armada enviada por los hombres, que se pudo derrotar a Sauron temporalmente. Durante la historia de la isla se volvió una costumbre que los reyes de Númenor pasaran el poder
en una ceremonia simbólica en la que cedían su cetro a su heredero antes de morir, y en un principio solo se transmitió a su hijo varón mayor de edad, pero Aldarion solo tuvo una hija y promulgaría una ley para que el cetro pasara siempre al vástago mayor, fuera cual fuera su género. El cetro por tanto se convirtió en un distintivo real, pero habían otros objetos y tesoros que fueron pasando de generación en generación, como la espada Aranrud, que tiempo atrás había sido usada por el rey Thingol de Doriath, el principal reino de los elfos Sindar de la Primera Edad. También se transmitiría el anillo de Barahir, que más adelante veríamos portar a Aragorn, así como las piedras videntes que fueron repartidas por toda la Tierra Media y que fueron creadas por Fëanor, el creador de los Silmarils. La decadencia de Númenor comenzó desde el momento en el que sus habitantes desearon alcanzar la inmortalidad, ya que, aunque ellos vivían durante muchos años, incluso más que cualquier otro mortal del mundo, finalmente acababan pereciendo. La isla comenzó, por tanto, a dividirse en dos bandos: los que deseaban la vida eterna y aquellos que aceptaban el destino que Eru y Ilúvatar les había dado, y los que deseaban la inmortalidad poco a poco comenzaron a alejarse de la amistad de los elfos, porque los envidiaban, y muchos reyes de Númenor llegaron a anhelar la inmortalidad, por lo que prohibieron la lengua de los elfos. Incluso a estos se les prohibió la entrada al reino, pero los fieles siguieron teniendo contacto con los elfos y hablando su lengua en secreto, y de entre los más destacados fue precisamente los descendientes directos de Elros, el primer rey de Númenor, que fueron los señores de Andúnie, una de las familias reales más importantes que desde los tiempos antiguos habían sido legítimos reyes de Númenor y descendían de Silmarien, la hija primogénita del rey Tar-Elendil, bisnieto de Elros. Pero las leyes de la época impidieron en ese momento que se coronase como reina, y su hermano menor, Tar-Meneldur, subiría al trono, y su hijo Aldarion finalmente cambiaría la ley, pero de su descendencia nacerían siglos más tarde Ar-Pharazôn, quien también tuvo un papel importante en la caída de Númenor. Los señores de Andúnie lograron convertirse en los nobles de mayor prestigio tras la familia real, gozando de diversos títulos y privilegios, y de ellos descenderían personajes como Elendil, Isildur y finalmente, durante el Señor de los Anillos, Aragorn, el último de su linaje. Pero la arrogancia y codicia corrompió a los reyes de Númenor, de forma que cuando visitaban la Tierra Media, en lugar de instruirlos y comercializar con los otros hombres, los sometían, por lo que algunos numeroneanos no estaban de acuerdo con la opinión del rey, y se quedaron en la Tierra Media e instalaron sus propios señoríos, hasta que finalmente ascendería al trono Tar-Palantir, tras muchos reyes contrarios a los Valar, y se arrepintió de las acciones de sus antepasados, pero era demasiado tarde, pues las semillas de la envidia estaban arraigadas entre su gente, y su hija fue obligada a casarse con su primo Ar-Pharazôn, que ascendería al trono, incluso a pesar de que la ley indicaba que su hija podía regir, y no se haría respetar esta ley, algo que causaría la destrucción final de Númenor. Y esta trama seguramente la vemos en Anillos de Poder, porque el rey Tar-Palantir es el que se mantiene en coma, descansando en sus estancias. Con la llegada de este nuevo rey finalmente se provocaría la destrucción de Númenor, que Tolkien basó en el hundimiento de la civilización de la Atlántida. Tan poderoso y orgulloso fue Pharazôn que cuando escuchó que Sauron se había vuelto a alzar declarándose como rey de todos los hombres de la Tierra Media, marcharía con una gran armada en el año 3661 de la Segunda Edad, y Sauron entonces se presentó ante ellos bajo una forma hermosa y dijo sentirse abrumado por el inmenso poder y tamaño del ejército de Númenor, rindiéndose aparentemente ante Pharazôn y entregándose como prisionero. Pero esto era parte de un plan del Señor Oscuro, ya que con astucia se infiltró en el reino de los hombres para destruirlo desde dentro. Pronto Sauron, sabiendo las ansias de poder del rey, se convirtió en su consejero más leal y envenenó a Pharazôn, con sus ideas en contra de los Valar, alimentando su codicia hasta el punto de construir en Númenor un templo en honor a Melkor, también conocido como Morgoth, el primer Señor Oscuro y maestro de Sauron, y se dice que allí se realizaban sacrificios humanos en su nombre.
Tras un tiempo, Sauron consiguió convencer al rey para atacar Valinor y reclamar a los dioses la inmortalidad para los hombres. Y en el año 3319, una gigantesca flota de guerra cruzaría el mar hacia las tierras imperecederas. Y entonces Manwë, el más importante de los Valar y hermano menor de Morgoth, pidió ayuda al supremo Eru Ilúvatar para que actuara, y ante las faltas cometidas por los hombres y el desafío de su rebelión, convocó una gran ola que hundió en el fondo del mar a Númenor, destruyendo su poderosa flota y también a la mayor civilización de los hombres para siempre. Pero este cataclismo también afectaría a Sauron, que se encontraba en Númenor y no había previsto este escenario, por lo que su cuerpo físico fue destruido y también fue engullido por el mar. Sin embargo, al ser un Maiar, su espíritu sobreviviría y partiría hacia Mordor, donde tomaría una nueva forma, pero como había conspirado para corromper los corazones de los hombres, su poder disminuyó y perdió la capacidad de tomar formas hermosas para siempre, por lo que jamás volvería a engañar de la misma forma a los hombres o a los elfos. Pero no todos los hombres perecieron durante la caída de Númenor, ya que, temiéndose lo peor tras la partida del rey y su ejército hacia Valinor, Elendil, señor de Andúnie, y un grupo de fieles a los Valar marcharon a tiempo de la isla, con 9 barcos en dirección a la Tierra Media. Se dice que desembarcaron en aquellas colonias del pasado que todavía seguían manteniéndose fieles a los elfos, ajenas a la influencia de Sauron, aunque otras fueron corrompidas, y en ellas se seguía glorificando al Señor Oscuro, como fue el caso de Umbar, sureños que veríamos en el retorno del rey como aliados del Señor Oscuro y que serían conocidos como los Númenóreanos Negros, de quien se dice que Boca de Sauron era uno de ellos. A este personaje lo vemos en la versión extendida de El Retorno del Rey y también lo encontramos en el libro. Pero hubo un superviviente más que ni siquiera Sauron pudo prever, ya que antes de la caída, Isildur lograría en una intrépida acción rescatar una de las frutas del árbol Nimlot, que había sido talado y quemado por consejo de Sauron en Númenor, ya que era un símbolo de los Valar, y su erradicación reforzaba la idea de la rebelión y la envidia de la inmortalidad hacia los elfos. Este árbol tiene una gran historia, ya que se remonta a los años de oscuridad de la primera edad del sol, cuando los 2 árboles de Valinor, llamados Laurelin y Telperion, fueron destruidos por Morgoth y la araña Ungoliant. Y ante la tristeza del daño causado, los Eldar llegaron a Valinor y Yavanna, una de sus divinidades, creó un árbol llamado Galatilion, que fue plantado en el reino élfico de Tirion, y uno de sus vástagos fue llamado Celeborn. Y cuando Eru creó Númenor y aceptó que los hombres morasen en ella, los Eldar le regalaron al primer rey Elros un pequeño vástago del árbol sagrado que los Dúnedain llamarían Nimlot. Finalmente, Elendil llegaría a las costas de Pelargir junto con sus hijos Isildur y Anarion. Fundarían los reinos de los Dúnedain en el exilio, Gondor en el sur y Arnor en el norte. Y el fruto de Nimlot fue plantado y florecería, dando origen al árbol blanco de Gondor, un árbol que llegó a secarse hasta que, en El Señor de los Anillos, Aragorn reclama el trono de Gondor, y una vez finalizada la Guerra del Anillo, Gandalf llevó al rey ante un retoño de aquel árbol blanco que había permanecido oculto durante 300 años, siendo trasplantado hacia Minas Tirith y colocado en la ciudadela, donde a los pocos años se volvería grande y fuerte, depositando el anterior árbol seco con todos los honores en el cementerio de los reyes y senescales. Y entonces comenzaría la cuarta edad del mundo, en la que Aragorn tomaría el nombre de Elessar del Contar, sentándose en el trono que le pertenecía por derecho, reunificando los reinos de Gondor y Arnor, y convirtiéndose en el rey más poderoso de la Tierra Media, alcanzando los días de grandeza y esplendor de sus antepasados en Númenor. El Señor de los Anillos es una historia que cuenta con más de un protagonista. Sobre Aragorn recae el papel principal de acaudillar a los ejércitos de los pueblos libres, primero en Rohan y más tarde en Gondor, siendo un personaje fundamental de la trama, incluso formando parte directa del título de la tercera entrega de la saga. Y aunque todos sabemos su historia durante la trilogía, su pasado no es tan conocido, y para remontarnos a sus orígenes debemos retroceder 6000 años antes, al inicio de la segunda edad de Tolkien.
Pero antes de continuar te pido que te suscribas a mi canal si te gusta el contenido que hago del mundo del Señor de los Anillos, así que déjate un buen like y hazme saber tu opinión a través de la caja de comentarios. Además, también tienes la opción de convertirte en miembro de mi canal, que te dará acceso a contenido anticipado y peticiones de vídeo personalizadas. Los fieles a los Valar escaparon del cataclismo, fundando los reinos en el exilio de Gondor en el sur y Arnor en el norte. Y así, la descendencia de Elros sobrevivió a través de Elendil y sus hijos, Anarion e Isildur. Pero los siglos pasaron y la línea real se fue desvaneciendo, y en Arnor una lucha entre parientes provocó una división de 3 reinos menores, que poco a poco fueron sucumbiendo por las fuerzas del rey brujo de Angmar, convirtiéndose en un puñado de montaraces Dúnedain. Y en el sur, el linaje real no tenía mejor suerte, puesto que Eärnur, el último rey de Gondor que había sido desafiado y humillado por el rey brujo en el pasado, ascendería al trono de Gondor, y tras recibir nuevamente el desafío del Nazgûl, marchó con una pequeña escolta a su encuentro en Minas Morgul, y nunca más se le volvió a ver, aunque antes de partir dejó la corona en la tumba de su padre. Tras la desaparición del rey, que no tenía herederos, y sin conocer con exactitud el destino de Eärnur, el senescal de aquel tiempo llamado Mardil tomó la decisión de asumir el mando del rey, convirtiéndose en el primer regente de Gondor con la fórmula de gobernar el reino hasta que retornara el rey. Los siglos pasaron y 26 senescales llegaron a ocupar el gobierno de Gondor, pero durante el último siglo de la Tercera Edad, de la unión de Gildraen y Arathorn, el último capitán de los Dúnedain del norte con sangre real, nacería Aragorn, el segundo de su nombre, y con apenas 2 años de edad perdería a su padre debido a una lucha contra los orcos, y su madre acudiría al único pariente vivo de su hijo para buscar ayuda y protección, y juntos llegaron a Rivendell, un valle escondido por un anillo de poder de los elfos, que portaba Elrond, hijo del legendario Eärendil y hermano del antepasado de Aragorn. Elrond entonces acogió con gran cariño a ambos y crió a Aragorn como un hijo, aunque al principio este no conocía sus derechos a los tronos de Gondor y de Arnor, y así fue durante muchos años, puesto que Elrond temía que Sauron se enterara de la existencia del último heredero de Isildur, y en su infancia Aragorn sería nombrado como Estel, que significaba esperanza, y durante 18 años permaneció en Rivendell, sin saberlo, bajo la sombra de su linaje. Con su 20º cumpleaños, Elrond decidió revelarle a Aragorn su identidad y le hizo entrega de unos objetos ancestrales, herencia de sus antepasados, como los trozos de la espada Narsil, la espada que había cortado el anillo de la mano de Sauron, y el anillo de Barahir, que el legendario Eren había portado en la Primera Edad y cuya mano había arrebatado un Silmaril a Morgoth. Ambos objetos representaban una prueba irrefutable del derecho al trono de Aragorn, y a partir de ese entonces los llevaría consigo en todo momento durante sus viajes, ganando un gran prestigio en la batalla. Poco después de conocer su destino, Aragorn transitó hacia los bosques, y como su antepasado Beren, se encontró con una hermosa dama élfica de la que quedó enamorado. Ella era Arwen y era hija de Elrond. Aragorn viajó hacia el norte junto con el resto de su pueblo, los Montaraces del norte, asumiendo su papel como 16º capitán de los Dúnedain, y esto le permitió conocer a un extraño personaje que era recibido con amor y con respeto por los elfos, y del que había oído hablar. Era un anciano de larga barba y túnica gris que portaba una vara. Un mago llamado Gandalf, que no tenía residencia fija en la Tierra Media y que prefería viajar por todo el oeste del continente, y nada más conocerse, pronto se hicieron fieles amigos, ya que compartían muchas de las preocupaciones sobre la protección de la Tierra Media, y llegaron a un acuerdo en el que los Montaraces del norte vigilarían y protegerían la comarca, una distante región en la que habitaban los pacíficos hobbits, que tendrían gran importancia en El Señor de los Anillos. Pero la sombra de Sauron se extendía en el sur, y Aragorn
decidió viajar para aprender más sobre la Tierra Media y perseguir a los sirvientes del enemigo, de manera que durante 23 años se puso al servicio de los ejércitos de Rohan, donde gobernaba Zengel, padre de Theoden. Durante estos años también conoció el reino que estaba destinado a gobernar, y en Gondor puso su espada al servicio de Ecthelion II, padre de Denethor, con quien desarrollaría una gran rivalidad, puesto que el futuro senescal desconfiaba de Aragorn, que parecía intuir cuál era su verdadero origen, pero nunca conoció su nombre verdadero, puesto que Aragorn utilizaría el nombre de Thorongil, que significaba águila de la estrella. Muchas fueron sus hazañas, y mientras combatía valerosamente en el anonimato como el heredero de Isildur, las fuerzas del enemigo eran contrarrestadas. Pero una gran amenaza se cernía sobre Gondor, ya que muy al sur, en el puerto de Umbar, que había caído siglos atrás en manos de Sauron, estaba formándose una gran flota de barcos que podría hacer mucho daño a las fuerzas de Gondor, y Aragorn, alarmado por el ascenso de los Haradrim, solicitó al senescal liderar un sigiloso ataque con un pequeño número de hombres, teniendo un gran éxito quemando la armada enemiga y matando personalmente a su capitán, que era aliado de Sauron. Una gran proeza que sería recordada durante mucho tiempo. Pero lejos de reclamar la gloria, Aragorn abandonó Gondor tras cumplir su tarea, visitando el bosque de Lórien, que se encontraba oculto por otro anillo de poder, un reino que recibía la protección de la dama Galadriel, quien tenía el derecho de reclamar la corona de los Noldor como soberana de los elfos de la Tierra Media, pero ella nunca lo quiso. En estos bosques, Aragorn se reencontró con Arwen, en una bella historia de amor que tiene su propio capítulo en los cuentos inconclusos de Tolkien, y Aragorn le entregó el anillo de Barahir, y ella le prometió abandonar su vida inmortal para casarse con él, una potestad que tenían los medio elfos como ella. Al enterarse su padre, Elrond, no les permitió que se casaran, puesto que Arwen descendía de Lúthien de Doriath y tenía la más alta alcurnia entre los elfos, y en sus venas corría la sangre de Melian, la Maya, que eran seres espirituales menores que los Valar, y Elrond solo consentiría el matrimonio cuando Aragorn lograra ser rey de Gondor y de Arnor. Una historia muy singular que nos recuerda a la ya vivida por Beren y Lúthien, sus antepasados. Aragorn continuó por tanto con sus viajes hacia regiones del este de la Tierra Media, y él mismo revela que llegó hasta Rhûn, donde las estrellas son extrañas, y durante décadas potenció sus habilidades como guerrero y montará, pero recibiendo consejos de sabiduría durante muchos de sus viajes por parte de Gandalf, que lo acompañó en muchas de sus aventuras. Y de entre todas estas, sabemos que Aragorn visitó en solitario las minas de Moria, y que albergaba un oscuro recuerdo de su estancia. Durante los eventos previos a la Comunidad del Anillo, Gandalf descubriría que el anillo que poseía Bilbo Bolsón era el anillo único de Sauron, y ante esta revelación, Gandalf le pidió ayuda a Aragorn para encontrar a Gollum, y el montará rastreó las tierras salvajes de Rhovanion en su busca, hasta que pudo dar con él en la Ciénaga de los Muertos, cerca de la frontera norte de Mordor, y Aragorn tuvo que someterlo y llevarlo cautivo ante el rey Thranduil en el Bosque Negro, donde acudió Gandalf para interrogarlo, aunque tiempo después Gollum escaparía. Y entonces comienzan los sucesos del libro y película de la Comunidad del Anillo, donde Frodo Bolsón llega a la aldea de Bree acompañado por varios hobbits y se encuentran con un montaraz llamado Tranco que se ofrece a ayudarle a llegar a Rivendell. La última deliberación es un capítulo del libro de El Retorno del Rey que nos lleva a la mañana siguiente de la victoria alcanzada en Minas Tirith. Al día siguiente de la batalla, Legolas y Gimli se encontraron y pasearon por las ruinas de Minas Tirith y juntos conversaron en las grandes reformas que aportaría cada uno de su pueblo a la reconstrucción, y Gimli ofrecería a Aragorn los servicios de los enanos de Erebor para convertir Minas Tirith en una ciudad todavía más grande de lo que era, mientras que Legolas opinaba que la ciudad necesitaba más jardines y que traería pájaros y árboles que no morirían. Y se encontraron entonces con Imrahil de Dol Amroth,
y recibió el mensaje de que Aragorn quería verlo para celebrar una deliberación junto con Gandalf y el rey Éomer de Rohan, y allí estarían también los hijos gemelos de Elrond. Y mientras los generales debatían, Legolas y Gimli visitaban a Merry y Pippin en las casas de curación. Gandalf presidió el consejo y advirtió de la gravedad de las palabras del senescal Denethor antes de morir, que profetizó que durante un breve instante podrían triunfar en los campos del Pelennor, pero que contra el poder que se alza en el este no había victoria posible. Y aunque Gandalf no era partidario de que se hundieran en la desesperación como Denethor había hecho, sí resaltaba la verdad de sus palabras, puesto que el senescal tenía acceso a las visiones de la piedra vidente, una palantir que se encontraba en la ciudad y que ahora había sido arruinada por el fuego. Un artefacto que Fëanor había hecho en los tiempos de los días antiguos y que ni siquiera Sauron podía obligar a mentir con sus visiones, por lo que Denethor había visto las innumerables fuerzas que Sauron estaba aglutinando, reclutando aliados en el sur y en el oriente. Los capitanes se habían percatado de que las fuerzas combinadas de Rohan y de Gondor apenas habían contenido el primer ataque, pero la siguiente jugada de Sauron sería mucho más potente y Gandalf reconoció que Denethor tenía razón y que todo apuntaba a que las fuerzas del Señor Oscuro rebasaban ampliamente a los pueblos libres. Imrahil preguntó entonces si se estaba proponiendo retirarse a enclaves más seguros, como podían ser el Sagrario en las montañas de Rohan o la costa de Dol Amroth, más retirado que la capital de Gondor. Pero Gandalf dijo que esas propuestas no serían nada nuevo al planteamiento de Denethor en los años anteriores, a pesar de ser lo prudente. Él no aconsejaría por tanto prudencia, puesto que confiaba aún en el triunfo, mas no en la victoria militar, porque el anillo único sería la clave, bien para el sostenimiento de Sauron o para su caída. En este punto, si Sauron conseguía recuperar el anillo, se impondría de forma definitiva y rápida sobre la Tierra Media, y tan aplastante sería su triunfo que incluso podría ser para siempre, mientras durase el mundo de Arda. Pero si el anillo conseguía ser destruido, tenían la certeza de que Sauron caería, y tan humillante sería su derrota que nadie podría saber si volvería a alzarse, ya que con el anillo perdería gran parte de su poder, derrumbando todo lo construido por el anillo único, y el Señor Oscuro quedaría mutilado para siempre bajo la apariencia de un espíritu invisible que se atormentaba bajo las tinieblas, y jamás podría crecer en poder o adoptar otra forma, y ellos tenían la responsabilidad de dejar una Tierra Media en paz, erradicando este mal para siempre. Sauron no conocía con exactitud la ubicación del anillo, tan solo que había sido encontrado, y bajo la sospecha de que se encontrase en Minas Tirith y que pudiera ser reclamado por alguno de los allí presentes con poder suficiente para utilizarlo. Aragorn entonces ratifica las sospechas de Gandalf, puesto que antes de partir de Rohan se mostró ante Sauron con la Palantir de Orthanc, revelándose como el heredero de Isildur y desafiándole, y como ya contaban 10 días desde que Frodo había partido desde Rauroth en dirección a Mordor, Aragorn vio conveniente provocar a Sauron para que Frodo tuviera un paso seguro hacia su destino. Pero el Montaraz confiesa que Sauron atacó mucho más rápido de lo que él esperaba y que probablemente de haberlo sabido no lo hubiera hecho, pues apenas había llegado a auxiliar a Minas Tirith en el último momento. Gandalf afirma que pese a todo, Sauron no estaba seguro de que el anillo estuviera en Gondor, y en caso de que fuera así, los poderes del anillo no podrían ser dominados en un solo día para manejar la grandeza y totalidad de su poder, y que sin duda Sauron podría estar esperando que utilizaran el anillo contra él, como Boromir pretendía, y que en ese momento de discordia entre aquellos que pretendían reclamarlo, Sauron podría aprovechar y manipularlo a través del anillo. Los 8 Nazgûl restantes acechaban alrededor de Mordor cualquier movimiento sospechoso, evaluando las señales mostradas por sus enemigos.
una espada que se creía rota y que volvía a ser reforjada para destronar a Sauron. Su sorprendente derrota en el primer ataque y la pérdida del rey brujo de Angmar parecían tener desconcertado a Sauron, y que por eso mismo su ataque siguiente sería todavía más letal, y el Señor Oscuro tenía su ojo sin párpado apuntando hacia ellos, y que, inteligentes o estúpidos, no tenían el anillo que habían enviado lejos y con el que hubieran podido derrotar a sus tropas. Y aunque con las armas no podrían alcanzar la victoria, sí podían ayudar a Frodo a marchar con cierta seguridad a través del País de la Sombra, aunque fuera una insignificante ayuda. El plan, por tanto, sería avanzar hacia Sauron y atacarle hasta el final con todo lo que tenían, para que las defensas de Mordor quedaran vacías y no quedara un solo orco en Gorgoroth que pudiera apresar a Frodo y a Sam, por lo que servirían de cebo para tal propósito. Y aunque el destino les aguardase una cruel muerte en la Tierra Negra y el anillo llegase a ser destruido, puede que ellos no vieran la nueva era de paz que les sobreviniera, pero era mejor morir así que esperar sabiendo que no verían una nueva edad del mundo. Aquella decisión produjo un largo silencio que fue interrumpido por Aragorn, que pidió que nadie se opusiera a los designios de Gandalf, que había consagrado su vida a luchar contra Sauron, ya que si no fuera por sus acciones, todos habrían sido eliminados hace tiempo, y que a pesar de que él era el legítimo rey de Gondor, no pretendía dar órdenes a nadie, pues cada uno debía decidir qué hacer por su propia voluntad, y los hijos de Elrond reafirmaron su apoyo a su pariente. Y Éomer, que consideraba a Aragorn como un hermano que había socorrido y ayudado a su pueblo, reivindicó el juramento de Eorl y prometió que los jinetes de Rohan no dudarían en acudir a la batalla. Finalmente, Imrahil, señor de Dol Amroth y general más importante de Gondor en ausencia del Senescal, prometió fidelidad a Aragorn como a su rey. Quisiera o no reivindicar sus derechos y que sus deseos eran órdenes para él, pero que debían de meditar con prudencia las acciones a tomar, puesto que debían de estar preparados para cualquier final, porque si todavía podían triunfar sobre Sauron, Gondor debía de perdurar para no retornar a Minas Tirith y encontrar una ciudad devastada e irrecuperable, puesto que sabían por los Rohirrim que todavía quedaba un ejército enemigo amenazándoles desde el norte, además de las tropas que habían en Mordor. Gandalf coincidió y aconsejó no dejar las ciudades protegidas, puesto que no era necesario en realidad llevar una gran fuerza hasta Mordor, solo lo necesario para que Sauron los tomara en serio, y que en los próximos 2 días reunirían a las tropas convenidas. Y aunque muchos feudos del sur ahora eran libres de enviar tropas y que Minas Tirith quedaría mejor protegida que cuando fue atacada, sus puertas habían sido destruidas, y Aragorn planeó que si lograban la victoria haría llamar a los enanos de Erebor para reconstruir la puerta. Y durante la cuarta edad del sol, los enanos construirían unas fabulosas puertas de Mithril que ningún enemigo pudo derribar jamás. Serían en total unos 7000 hombres los que serían llevados hasta la Puerta Negra, pero los mejores jinetes con sus cabalgaduras defenderían el camino del oeste de posibles enemigos, y pronto enviaron exploradores hacia Osgiliath y Minas Morgul para conocer los movimientos del enemigo. Tras 2 días, los informadores regresaron para contar que ningún orco había sido visto en los caminos, y algunos propusieron atacar Minas Morgul como primer objetivo, pero Gandalf se había opuesto, ya que conocía que el valle estaba plagado de maleficios, con los que mentes sanas podían enloquecer de terror. Además, Faramir le había dicho anteriormente que Frodo había ido hacia el paso de Cirith Ungol, por lo que debían de desviar la atención de Sauron. Y entonces Aragorn y Gandalf se adentraron hasta la entrada del Valle de Morgul y contemplaron con horror la ciudad inmunda, que se encontraba sin vida y en silencio, vacía ya de orcos que habían perecido en la batalla de los campos, y no había rastro de ninguno de los Nazgûl, pero el aire era pesado y maligno, y para que Sauron no enviara tropas desde allí, destruyeron el puente e incendiaron sus campos y regresaron.